nos alegramos y nos gozamos en Él y le damos la bienvenida a todos los que se conectan y comienzan a vernos a través de las plataformas sociales Facebook Live. Apóstol Wanda Rolón, bienvenidos al culto de oración de la iglesia La Senda Antigua en el barrio Piñas, en Toalta, Puerto Rico, de nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. No se desconecta, hay algo muy poderoso para su vida de parte del Señor. Le pido que en los próximos segundos, los que están a través de las redes sociales, puedan compartir. Tome unos segundos y comparte esta transmisión para que alguien en algún lugar del planeta pueda recibir lo que de aquí se va a hablar y se va a declarar. Alguien dice amén conmigo en esta noche. Alguien dice gloria a Dios en esta noche. Padre, te damos gracias, te damos gracias. Vamos, levante su mano ahí, dele gracias al Señor. Gracias por esta gran oportunidad, este gran privilegio, Señor, que nos permite de estar en tu casa. Casa de oración será llamada Puerta del Cielo, Señor. Gracias porque durante todo este día tu cuidado, Señor, tu protección, tu cobertura estuvo con nosotros, Padre, y tú alineaste nuestros tiempos. Cada segundo, cada minuto, cada hora, Señor, fue dirigida por tu Espíritu para que pudiéramos hoy estar en esta noche, en este lugar. Y te damos gracias, Señor, porque junto con mis hermanos estamos, Señor, comprometidos a darte nuestra mejor adoración y nuestra mejor, aleluya, alabanza, junto con los que están allá en sus casas, Dios. Todos unidos te vamos a dar nuestra mejor adoración. Aleluya. Hoy le decimos a nuestra alma, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, Señor. Te damos gracias, gracias por los que han llegado, gracias por los que aún vienen de camino, los que se acercan, Dios, los que comienzan a estar por los atrios, Señor, entrar por las puertas, Señor, de este lugar. Gracias los que vienen saliendo de sus trabajos, de sus casas, Padre. Igualmente cuídales, Padre. Pon tu cobertura en esta noche para que ellos lleguen con bien. Declaramos que están libres de incidentes, libres de accidentes, Señor, y que vienen con fuerzas nuevas. Alguien diga aleluya en esta noche. Vienen con fuerzas nuevas, Señor, a honrarte y a darte la adoración que tú te mereces. Alza, oh puertas, vuestras cabezas, dice tu palabra, y alza vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Alguien diga, entra el Rey de Gloria en este lugar. Qué precioso saber que antes que llegáramos a este lugar, ya Dios estuvo en este lugar y está. Qué hermoso saber que Dios te estaba esperando con los brazos extendidos a darte fuerza. Que toda preocupación hoy se disipa, aleluya. Que toda situación contraria hoy tiene un fin en el mundo espiritual. Que toda confusión, aleluya, toda confusión se va de tu mente, es arrancada y es depositada una palabra del Señor. Yo creo en mi corazón que es una noche especial para ti. Viniste cansado, viniste con angustia, pero aquí está el Espíritu de Dios, aleluya. Aquí está el Creador de los cielos y la tierra, el Dios grande, el poderoso, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, aleluya. Por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él, por Él todas subsisten. Por su palabra fue creado todo. Ese es el Rey que nosotros le servimos. Alguien puede dar gloria a Dios. Ese es el Rey que venimos a adorarle en esta noche. Y que estamos seguros en la convicción que Él enjuga nuestras lágrimas. Él pasa su mano sobre nosotros. No hay mejor abrazo que el abrazo del Padre Celestial que te lo está dando en esta hora. A los que están en su casa, sepa que desde ya se puede comunicar con nosotros de dos formas. Número uno, puede llamar al 787-730-5880 y dígame, quiero reconciliar con el Señor pastor. Quiero recibir a Cristo, quiero volver a la casa en el nombre del Señor. Quiero que mi familia sea restaurada, mi matrimonio. Quiero ser sano en el nombre de Jesús. Hay un pueblo aquí que lo cree conmigo, que hoy es una noche de milagro. Hay un pueblo que vino decidido a establecer el señorío de Jesucristo. Nos llama 787-730-5880. La otra manera es escribir ahí mismo en el lugar de comentarios y decir desde dónde nos están mirando y escuchando, y también tu oración. Vamos a orar por ti, es un compromiso, es un alto nivel que tiene esta casa y nuestros apóstoles de poder orar por ti y por tu situación.
Alguien le puede dar un aplauso al Señor. Honramos a Dios y comenzamos a adorar al Señor. Grupo Regeneración con nosotros. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás. Hacia el cielo, me presento ante ti. Sí, Señor. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti, para recibir de ti la fuerza y el poder, la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás. tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, sí, Señor,
Nos presentamos ante ti, Señor. Me presento Oh, con nuestros ante corazones, ti. Señor. Hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder. la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, sí, Señor, nos amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, sí, Señor. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me Aleluya, aleluya. Levante ese aplauso al Señor. Qué hermoso. Saber que en cualquier necesidad Él te va a responder. Y no solamente te va a responder, tú sabes que Él te ha respondido en los momentos de más angustia. La pregunta sería: ¿quién ha quedado a tu lado en el peor momento que hayas pasado? Alguien dice amén. Dios te ha acompañado. Él ha dicho: estoy contigo todos los días de tu vida hasta el final. Por eso la palabra dice, y quiero conectar esta palabra en tu corazón en medio de las oraciones, que Él te ayuda y te sostiene también. Él hace como que un trabajo dual, un trabajo muy, muy hermoso. Por un lado te ayuda, pero mientras te está ayudando, porque Él sabe que nosotros necesitamos de Él, también te está sosteniendo. Ninguna arma contra ti va a prosperar, dice el Señor. Alguien diga amén por este lado. Ninguna arma contra ti va a prosperar. Ninguna plaga va a tocar tu morada, dice el Señor. Por eso venimos cada lunes en la expectativa de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y va a hacer. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios le invitó y usted respondió a su llamado. Algo Dios tiene que hacer en esta noche con tu vida, con tu corazón, te está dando fuerza. Quizá entraste y ya sientes que en los primeros minutos de este tiempo de oración algo se está transformando en tu interior. Yo veo rostros diferentes, como que tu interior se está transformando. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Es que cuando se une un pueblo, cuando un pueblo se une a adorar, aleluya, a un mismo Dios por una misma causa, oramos por un mismo propósito, algo tiene que establecerse. Alguien dice amén conmigo en la atmósfera. Algo tiene que suceder. Todo lo de Dios opera y todo lo que no es de Dios se tiene que ir de este lugar, se tiene que ir de tu mente. Aleluya. Vamos, usted podrá dar un grito de victoria en esta noche hermosa.
Le invito a los amigos y hermanos, gloria a Dios, que ya comenzaron a escribirnos a través de los textos. 787-730-5880, el número que puedes marcar ahora, y nosotros vamos a orar por ti. Quiero que mi hermana Carmen González venga por acá, es parte del ministerio de intercesión de nuestra iglesia, de esta casa, y quiero que ella tenga el momento de poder orar por nuestros apóstoles, por supuesto, Wanda Rolón, Pablo Ortega. Seguimos orando por ellos, ya prontito están de vuelta. Oramos por los pastores de la casa Carmen, los líderes, por los pastores de cobertura, bueno, y todos los pastores a nivel del planeta. Te busco por allá en el nombre del Señor. Míralo por allí donde está, mira, gloria a Dios, aleluya. Denle un aplauso al Señor en esta noche, vamos, aleluya. Grito de victoria, gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, es fiel, es grande, es poderoso. Dile que está a tu lado, qué bueno verte en la casa del Señor. Vamos, hable con alguien, dile qué bueno, qué feliz me siento de poder verte en la casa del Señor. Nuestra hermana Carmen con nosotros. Bendiciones, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Es poder llegar a la casa del Señor y sobre todo oír esas alabanzas maravillosas. Cuando entraba por ahí en la puerta, el Señor me trajo el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad para todas las generaciones, Señor. Te damos las gracias por esta oportunidad maravillosa que nos permite llegar a la casa, porque no importa la situación que estemos pasando. Todos, si yo pregunto aquí, todos tenemos situaciones, pero sabemos en un Dios que confiamos, en un Dios que le servimos, que su palabra es real y verdadera. Y no importa lo que pase en nuestras vidas, venimos a adorar al Señor y a cantarle nuestras mejores alabanzas. En esta hora me toca presentar a nuestros apóstoles. Y es un privilegio, Señor, orar por nuestros apóstoles, por nuestros pastores y por los 5 ministerios que tiene la casa. La palabra en Jeremías 3:15 dice: le daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Qué hermoso es saber, Señor, que tú nos has dado unos pastores, unos apóstoles conforme a tu corazón, Señor. Padre, los hemos visto, Señor, a través de estos años, Señor, que me has permitido estar en la casa, Señor. Honrar a un hombre y una mujer que nos ha enseñado por encima de todas las cosas en creerle a Dios. Que no es solo lo que predica, sino lo que ella vive, Señor. Yo te doy las gracias por sus vidas, por su compromiso, por su fidelidad, Señor. Y que por encima de todas las cosas ellos te creen a ti, Señor, y hablan tu palabra, Señor. Los bendecimos, los cubrimos. Sabemos, Señor, que tú la estás usando maravillosamente y que cuando ella regrese, Señor, vendrá a dar lo que por gracia ha recibido, Señor. Te damos las gracias porque nos unimos a su fe, Señor, y hemos declarado una nueva temporada, Señor, en el año de cumplimiento, Señor, donde muchas cosas que has prometido las veremos, Señor. Nuestros ojos la verán y el mundo verá, Señor, que tú eres real, Señor. Padre, te damos las gracias por ellos. Te damos las gracias por la familia pastoral, por la profeta Marisol, por el pastor Steven, por su familia, Señor. Padre, que también se han dedicado a servirte, Señor. En esta hora te los presentamos y los cubrimos de manera especial, Señor. Gracias por nuestros pastores, el pastor Edgardo, la pastora Victoria, la pastora Elizabeth, Señor, y cada pastor de la casa, Señor, que han decidido seguirte, Señor, y acudir al llamado, Señor, que tú le has hecho. Los bendecimos, lo cubrimos, Señor, y también sabemos que ellos también entran en esa nueva temporada, Señor. Te presentamos los 5 ministerios de la casa, Señor. Los profetas, los evangelistas, los apóstoles, los pastores y los maestros, Señor. Te damos gracias por estos hombres y mujeres esforzados y valientes que han decidido, Señor, seguir caminando en fe, Señor. Y sabemos, Señor, que estamos en este nuevo tiempo, Señor, Padre, cumpliendo tu llamado.
id y predicad el evangelio. Así que bendecimos, Señor, a cada pastor de nuestra isla y de las naciones, Señor, a todos los que en esta hora puedan estar predicando, trabajando, Señor. Padre, los bendecimos, los cubrimos y te damos las gracias por su vida. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Adoramos al Señor en esta noche, hermanos. ¿Sabe? Hay momentos difíciles y angustiosos que cada uno de nosotros pasamos. Pero en la Biblia, en el Salmo 103, verso 1, yo le voy a pedir si me lo pueden subir en la pantalla. Dice la palabra del Señor que el rey David, Salmo 103, versículo 1. Dice: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Los teólogos dicen que cuando el rey David escribió este salmo, estaba pasando por una de sus peores situaciones. Apenas tenía fuerza, hermanos, para poder adorar a Dios. Y era un hombre que la palabra registra que era conforme al corazón de Dios. Mas sin embargo, no tenía fuerzas para adorarle. Pero él le da una orden a su alma. Aleluya. Le dice: alma mía, alaba a Jehová. Y en esta noche, hermanos, puede ser que usted no tenga fuerzas físicas, pero su espíritu anhela adorarle. Y en esta noche, hermano, instruya, dele una orden a su espíritu. Dile a tu espíritu: alma mía, alaba a Jehová. Y además de eso, hermano, acuérdale al alma de sus beneficios y todo lo que Dios ha hecho por usted, hermano. Haga memoria, haga un registro, piense toda la gloria, todas las bendiciones que Dios ha hecho en su favor. Y en esta hora, en esta noche, alabe al Señor. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, invoque al Espíritu de Dios, hermano. Cuando invocamos al Espíritu de Dios, cuando invocamos su presencia, Él se hace manifiesto, hermano. Coge nuestras cargas, coge nuestras cuitas, coge nuestras lágrimas y las toma y nos bendice. Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi corazón con tu gran poder, amor y paz eterna llena hoy todo mi ser, Señor. Una vez más, Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi corazón con tu gran poder, amor y paz eterna llena hoy todo mi ser, Señor. Quiero hacer un pacto de
contigo, Dios. Pongo en tus manos lo que soy, todo mi ser, mi corazón, acéptalo, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Ven y llena. Ven y llena hoy mi corazón con tu gran poder, amor y paz eterna llena hoy todo mi ser, Señor. Quiero hacer un pacto de amor, sí, Señor, aleluya, y de lealtad contigo, Dios. Pongo en tus manos lo que soy, todo mi ser, mi corazón, acéptalo, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Aleluya, aplauda al Señor, a Aleluya. nuestro Dios, al grande, al Espíritu de Dios, el que siempre nos acompaña, hermano. Si nosotros tenemos, la Biblia habla de la bienaventurada esperanza. Ese es saber que Dios está contigo, hermano, no importa. Es posible que lo que estés viviendo hoy sea tan fuerte, te está drenando, te está golpeando tu corazón. Es posible que sea algo que viniste y dijiste, bueno, voy hoy, déjame ver qué Dios me dice, déjame ver cuál es la instrucción. Pero yo quiero que tú sepas que por encima de esa situación opera la misericordia de Dios para tu vida. Y no es tu final. Alguien diga conmigo, no es tu final, no es mi final. Dios tiene cosas muy grandes y poderosas preparadas para nosotros. Todavía no has vivido lo que Dios te dijo que ibas a vivir. Le decía, yo compartía con uno de mis hermanos ahorita y le decía en forma de consejo, pero también proféticamente. Le decía, quizás hoy no estás donde quieres estar en Dios, pero no estás donde comenzaste. Has avanzado. Alguien diga amén. Has avanzado. No has llegado al lugar que quieres llegar en Dios y que Dios te dijo, pero tampoco estás en el lugar que comenzaste. Y eso tiene que, vamos, honra a tu Dios por eso y adora a tu Dios. Ha habido un avance de parte de Dios. Amén. Ha habido algo que Dios ha hecho contigo. Y si Dios lo ha hecho, ¿qué te puede mover a pensar que Dios no puede hacer algo mayor y más grande? Él lo hace otra vez. Él vuelve y te da fuerza. Él vuelve y te da fortaleza. Él toca a tus familiares de nuevo. Él vuelve a sanar tu enfermedad. Él vuelve a sanar tu corazón. Alguien lo entiende conmigo y lo cree y dice amén por esa palabra. Algo Dios está haciendo, aun cuando no lo sentimos, no lo vemos. Algo Dios está haciendo backstage, detrás
de las cámaras, detrás de las cortinas. Algo se está formando para salir a la escena, al escenario. Y cuando Dios sale a la escena, mi hermano, déjeme decirle algo, que es algo grande que Él va a hacer. No es poquito lo que Dios va a hacer contigo. Se goza alguien conmigo por acá. No es poquito lo que Dios va a hacer. Diga, es grande lo que Dios... O sea, un Dios grande hace cosas grandes contigo. William, un Dios grande hace cosas grandes con nosotros. Silvia, gloria a Dios. Seguimos orando en esta hermosa noche. Qué bueno, sigue escribiéndonos, siga comunicándose. 787-730-5880. Y hermanos que ya están escribiendo. Y nos comprometemos en algún momento de nuestro culto poder elevar una oración, por supuesto, por ti. Juan, mi hermano, venga por acá. Quiero que Juan llegue hasta acá. Quiero que ores por el gobierno y las diferentes esferas. El ejecutivo, legislativo, judicial, los municipios. Que Dios toque corazones que tengan que tocar, los que tengan que cambiar. Y también que Dios incluya en estas plataformas y estos lugares hijos de Dios que puedan llevar una palabra reveladora y un concepto diferente de lo que es servirle al Señor. Nuestro hermano Juan con nosotros. Gracias al pastor Edgardo Figueroa. Hermanos, en esta hora nos presentamos delante del Señor y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por lo que tú has hecho. Yo no sé si ustedes que están aquí en la casa hoy están de acuerdo conmigo, pero hay una expectativa, hay un ambiente de milagros. Y sobre esta casa hay una palabra que ha declarado nuestros apóstoles de año de cumplimiento. Y yo no sé si tú estás presto, pero lo único que falta es que tú tengas un corazón que esté abierto, un corazón que esté abierto para recibir las bendiciones que vienen del Señor. El cielo está abierto para recibir las bendiciones que vienen de Él. Y en esta hora, Padre Santo, en el poder del acuerdo, yo te presento, Padre, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de la isla del Cordero, Señor Jesús, de nuestro Puerto Rico querido, Padre Santo. Señor, declaro y te presento en esta hora la fortaleza, Padre Santo, porque es el centro, Padre Santo, es la médula, Señor Jesús. Es donde van los proyectos, es donde van las ideas en esta hora, Padre Santo. Yo te presento al gobernador de esta isla, el honorable Pedro Pierluisi, Padre Santo. Sus ayudantes, sus asesores, Padre Santo. Declaramos en esta hora, Señor Jesús, los cielos tuyos, Padre Santo, se posan en esta hora sobre la fortaleza. Hermano, si usted lo cree conmigo, ayúdeme en esta hora. Declaramos que los cielos se posan sobre fortaleza en esta hora. Y hay un toque tuyo, Padre Santo. Tú estás inquietando, Señor Jesús, en esta hora a los ayudantes, al gobernador, Padre Santo, para que ellos comiencen, Señor Jesús, a inclinar tu rostro a ti, Padre Santo. Que todo lo que ellos hagan tenga un propósito. A lo mejor ellos no lo van a saber porque posiblemente no te conocen. Pero en esta hora mis hermanos y yo nos ponemos de acuerdo para que haya un toque tuyo en la mansión ejecutiva en esta hora. De igual forma, Padre Santo, te presentamos a los municipios de la isla del Cordero, 78 municipios. Declaramos una bendición especial tuya. Declaramos una visitación en esta hora a cada municipio. Los municipios que están en el norte, los municipios que están en el sur, los municipios que están en el oeste y en el oeste. Declaramos en esta hora, Padre Santo, que tu Espíritu Santo inunda cada uno de estos municipios, que es tu palabra, Señor Jesús. Que todas estas personas que están en los municipios comienzan, Señor Jesús, a lo que están haciendo, lo que tienen sobre sus escritorios, es para agradarte a ti. Declaramos en esta hora, Señor Jesús, que si hay algo, Padre Santo, que se quiere levantar en contra de tu propósito, en contra de tu palabra, lo declaramos en esta hora nulo y lo declaramos inoperante en esta hora, porque dice tu palabra que las puertas del Hades no pueden prevalecer. Te presentamos en esta hora, Señor Jesús, la legislatura. Mira, Señor Jesús, los legisladores. Ellos tienen el poder, Señor Jesús, en sus manos de declarar palabra. Ellos tienen el poder, Señor Jesús, de hacer las leyes que rigen a este país. Te presentamos en esta hora, Padre Santo, cada uno de esos proyectos y declaramos que son proyectos que se alinean a tu palabra, Padre Santo, y aquellos proyectos, Señor Jesús, que sabemos que no están alineados con tu palabra, los declaramos nulos, los cancelamos en esta hora, Padre. De igual forma te presentamos, Señor Jesús. Sabemos que hay vacantes en Fortaleza. Sabemos que hay vacantes en los municipios. Sabemos que hay vacantes, Señor Jesús, en puestos de confianza.
Declaramos, Padre Santo, que estas vacantes comienzan a llegar a tus hijos, aquellos que te sirven. Hay una llamada, si tú esperas, Señor Jesús, en esta hora hay una llamada que te va a llegar. Tú que le sirves al Señor, tú que has estado esperando un milagro en esta hora de provisión. Hay una llamada que te va a llegar, porque te van a llamar del gobierno, te van a llamar de las alcaldías, te van a llamar de la legislatura, porque es que tú tienes que estar allí. Porque cuando hay un hijo del Señor que está en los lugares de gobierno, sabemos que todo va a marchar de acuerdo a su palabra. Y en esta hora yo declaro que tus hijos comienzan a ocupar posiciones que son posiciones de importancia en el gobierno, para que todo, Señor Jesús, se rija en orden a tu palabra. Te lo presento, Señor Jesús, y declaro esta palabra conmigo, creyéndolo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Esta próxima alabanza que vamos a entonar es muy conocida, Yo me rindo a Él. Y pienso y creo que todos los días de nuestra vida, todos los días, esa debe ser nuestra oración. Todos los días, minuto a minuto. Yo en mi trabajo siempre, mis compañeras se ríen conmigo porque yo me paso, hay que orar. Cuando veo que la cosa se pone como que la gente intranquila, hay que orar. Porque tenemos que estar sumergidos en eso, en rendir nuestra vida al Señor. Así que en esta hora, haz esta canción tuya y dila con todo tu corazón. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. No a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Sí, Señor, yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Sí, Señor. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo, yo me rindo a
yo me entrego, quiero serle fiel. Aleluya, ese aplauso para el Señor. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso es cantarlo, pero también poder realizar este acto, rendirnos. Usted no se rinde ante las situaciones de la vida, pero sí se rinde ante Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Yo quiero que sigamos orando en este tiempo hermoso. Hay una presencia muy linda en este lugar. Algo yo sé que Dios está haciendo en todo lo que Él ha venido hablando, cada oración, cada adoración del grupo Regeneración, este ministerio hermoso. Y Dios continúa y continuará hablándote para que tú seas bendecido y beneficiado de parte de Dios. Pido a la pastora Zulema que venga por acá y podamos orar junto a ella por la familia. Eso quiere decir que oramos por nuestros hijos, matrimonio, por los abuelos, los nietos y toda la familia. Y decir y declarar como Josué dijo, mi casa y yo, o más bien la Biblia dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pastora Zulema. Gracias, pastor. Bendiciones. Ese texto bíblico me acompaña todos los días de mi vida. Hace 20 años yo hice un pacto con Dios y Dios conmigo, porque un pacto entre Él y yo no lo invalida nadie. Nadie. Y cuando yo me convertí hace 20 años, de los textos que todos los días de mi vida me acompaña, es ese. Es ese. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Y nosotros que estamos aquí, que ya sabemos que somos salvos en Cristo Jesús, pero todavía tenemos a nuestra familia que todavía no le ha conocido. Y dije la palabra todavía. Y yo quiero que tú te lleves el todavía, porque hoy no se ha salvado, pero mañana se va a salvar tu padre, mañana se va a salvar tu abuelo, mañana se va a salvar tu tío, mañana se va a salvar tu esposo, mañana se va a salvar tu hijo, mañana se va a salvar tu nieto. Todavía hoy, y es más, Dios lo puede hacer esta noche. Porque mientras tú estás aquí parado en la brecha, clamando al cielo, adorando al Padre, el Señor en este momento está actuando a favor tuyo y de tu casa. Y fíjate que en la palabra, en Génesis, nos habla Dios de familia. Antes de Dios hacer el gobierno, antes de Dios hacer cualquier otra cosa, estableció la familia. Así que con la familia comienza todo. Aunque algunos por ahí le delegan la responsabilidad al gobierno, le delegan la responsabilidad a las escuelas, a todos los entes habidos y por haber, pero la responsabilidad comienza conmigo. La responsabilidad comienza contigo, porque Dios así lo ha determinado desde Génesis. Dios constituyó al hombre y a la mujer y nos dio una instrucción. Y nos dio una instrucción. Así que nuestra familia está resguardada y está esculpida en la palma de Jehová. Y yo te quiero decir que hoy yo tuve usted sabe que a uno le dan momentitos durante el día, y a mis oídos llegó algo que me hizo dudar. De momento cerré mis ojos y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dice: eso no es lo que yo te he hablado. No pongas la mirada en eso que es temporero. Pon la mirada en lo que es eterno, en lo que yo te he hablado. Pon la mirada en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Y ciertamente hay momentos que nos puede pasar como a Pedro, que estamos caminando y dudamos. Y la incredulidad nos quiere arropar, el temor nos quiere arropar, o como decía una canción, palo que da se doblado, jamás su tronco endereza. Pero ya te tengo una noticia, el tronco lo
lo hizo Dios y Dios endereza esos troncos. Y si esos troncos a los que nosotros les hablamos vida y vida en abundancia van a enderezar. A mí no me interesa cómo tú estás viendo en este día ese familiar tuyo. Tienes que verlo completo en Jesucristo. Tienes que verlo completo. Pásalo por el filtro de la palabra. Hoy podría ser un adicto. Hoy puede ser un alcohólico. Hoy puede ser un mentiroso. Hoy puede estar cantando las canciones de los conejos. Pero tú sabes que lo que va a decir esa persona por su boca es la palabra de Jehová. Es la palabra de Jehová. Yo no sé lo que hoy están cantando, pero mañana cantarán al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo quiero que tú te pares en la brecha y que el que está sentado y pueda ponerse de pie. Vamos a orar por la familia tuya, por la tuya, por la tuya, por la mía, por la mía. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto es una promesa que Dios nos ha hecho, que tú tienes que echar mano de ella en esta noche. Que no se turbe tu corazón. Nos turbamos a veces, sí. Nos turbamos. Pero yo te digo en esta noche, y Dios te recuerda en esta noche, que no se turbe tu corazón. Que te mantengas enfocada, te mantengas enfocado en creerle a Dios la promesa. Dios es un Dios de generación, el Dios de Zulema, el Dios de Iván Rafael, el Dios de Yancel, el Dios de toda mi generación. Llámelo, vamos, diga, el Dios, y mencione su nombre, mi Dios, el Dios de mi madre, el Dios de Zulema, el Dios de Iván Rafael. Llame su familia, vamos, nombre cada uno de los de su generación, porque si Dios es el Dios tuyo, es el de tu casa, es el de tu familia, es el de tu generación, hasta 1000 generaciones benditas serán. Usted sabe que la decisión que usted tomó de aceptar al Señor y de servirle a Él con su corazón va a impactar a toda la generación, hasta 1000 generaciones. Usted puede creer eso. ¡Qué herencia poderosa! Padre, te damos gracias en esta hora por cada familia aquí representada. Porque aquí está la familia Flores, aquí está la familia Figueroa, porque aquí está la familia González, porque aquí está la familia Rivera, porque aquí está la familia Colón, porque aquí están cada una de las familias que en ti son benditas, que en ti son fructíferas, que en ti son prósperas, Señor. Gracias te damos, Padre, porque el que no vemos hoy al lado de nosotros llega, le hablamos a su espíritu, le hablamos a su alma, le hablamos a su corazón y enviamos la palabra de Dios con la autoridad que nos ha dado el Padre para que vaya y haga conforme la estamos enviando. Padre, en esta hora llamamos a todos nuestros hijos, llamamos a nuestros nietos, llamamos a nuestros bisnietos, a todos y cada uno los envolvemos con la palabra, los atamos al cuerpo de Cristo con lazos de amor en esta hora y los atraemos al cuerpo de Cristo, Señor. Padre, aplicamos sobre toda nuestra familia la sangre de Jesús. Declaramos, Padre, porque no importa dónde pueda estar tu hijo en este momento, el Señor te dice que allí donde está, y aunque esté en un lugar equivocado, allí yo entro con Él, allí estoy yo con Él.
No hay nada como el clamor de una madre. No hay nada como el clamor y unas rodillas de una madre. No claudiques, mujer. No claudiques, mujer. En esta hora te digo que te levantes, que te sacudas y que comiences a creer la palabra de Dios que ha dicho de tu casa, que ha dicho de tus hijos. Padre, te doy gracias por todas las familias aquí representadas, por los que están conectados a través de CETN, los que están conectados a través de las plataformas digitales. Señor, declaramos una palabra de bendición, que la palabra de bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Tú enjugas toda lágrima de toda madre, Señor, y en esta hora, en el nombre de Jesús, todo pacto, Padre, en esta hora es palpado, en esta hora es saboreado esos pactos por esas madres que han orado por sus hijos, Señor. Y toda madre y padre que está aquí, que esté en acuerdo conmigo, dice: aleluya. Denle un aplauso al Señor, creyendo de todo corazón. Gracias, Pastora Zulema. Qué hermoso este tiempo. Puede tomar asiento. Vamos en algunos minutos, vamos a orar. Vamos a repartir los documentos para traer la canasta, orar por las peticiones, orar por los enfermos, orar por tu necesidad. Yo sé que usted vino hoy y dijo: no, yo necesito que alguien ore por mí. Y al final vamos a hacer ese llamado para que usted venga y reciba nueva fuerza, hermano. Dios nunca va a dejar a nadie en el suelo. Dios nunca te va a dejar tirado en el suelo. Nunca te va a dejar solo en medio de tu aflicción. Jamás. Se va la gente, se van los amigos, o más bien los que dijeron que eran amigos, se van todos, pero ahí está el Señor. Y tú has experimentado eso. Y si algo en estos minutos que voy de parte de Dios a colocar esta reflexión en tu corazón, si algún tema se ha hablado aquí consistentemente en la adoración, en las oraciones, es la palabra confianza. De hecho, ahorita Carmen en su oración dijo: hay que confiar en Dios. Yo quiero que, aunque tú sepas y aunque tú estés confiando en Dios, te vengo a hablar también a ti, pero también a los que han dejado de confiar en Dios. Porque no podemos ir a otro nivel, no podemos dar un paso adicional en términos espirituales si tú y yo dejamos de confiar en aquel Dios que en algún momento, cuando tú pensaste y yo y creíamos que no podíamos salir. Recuerda aquella situación que entendías que no podías salir. Recuerda aquel momento que entendías que no ibas a dar otro paso. Recuerda aquel momento que dijiste: no, yo creo que de esta sí que no. Pero también recuerda que Dios hizo un milagro en tu vida. También recuerda, alguien diga amén. También recuerda que Dios abrió la puerta que se tenía que abrir. También recuerda que Dios sanó la enfermedad que tenía que sanar. Alguien levanta su mano y diga: Dios lo hizo y lo puede hacer otra vez. ¿Sabe qué es lo que provocó eso? Por supuesto, tu fe, pero tu confianza, porque algo maravilloso de nuestro Dios es que Él te da la fuerza, el discernimiento, para que aún en medio de los problemas, crisis, procesos, adversidades, malos momentos, tú sigas confiando en Dios. He venido a decirte en esta noche, en unos minutos solamente, y conectar: no dejes de confiar en el Dios que te ayudó. No dejes de confiar. Alguien lo recibe conmigo, mi hermano Rudy, gloria a Dios. No dejes de confiar en el Dios que te levantó. No dejes de confiar en el Dios que te salvó. Quiero que le diga a dos personas: por favor, no dejes de confiar en el Dios que te ayudó, en el Dios que te sanó, en el Dios que te libertó, en el Dios que te levantó. En esta noche la palabra es para tu corazón: no dejes de confiar, porque mientras tú sigas confiando en Dios, hay algo que Dios está dispuesto a hacer por tus hijos. Mientras tú sigas confiando en Dios, hay algo que Dios va a hacer allí en el hospital donde te encuentres.
encuentra. Mientras tú confíes en Dios, hay algo que Dios va a hacer con tus nietos en esta noche. Mientras, alguien diga amén conmigo, mientras tú sigas confiando en Dios, la palabra es: no dejes de confiar en Dios. No es tiempo de dejar de confiar. Si hay un tiempo determinado para continuar confiando en Dios, es esto, porque de aquí a poco verás que el mar se va a abrir de par en par. Gloria a Dios. De aquí a poco verás que el ejército que te sigue no te podrá alcanzar. De aquí a poco verás que después de 38 años frente al estanque, llega Cristo a decirte: toma tu lecho, levántate, camina y sigue hacia adelante. De aquí a poco, alguien recibe esa palabra, de aquí a poco las plagas de Egipto no te van a tocar. De aquí a poco vivirás en un Gosén, mientras en otro lado hay esclavitud. De aquí a poco, gloria a Dios, mientras tú confíes en Dios. Si confías en Dios, todo es posible si podemos creer. Si confías en Dios, es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero se pone un poco complicado cuando estás viviendo situaciones como las que estás viviendo hoy, que tu corazón es tocado, tu espíritu, tu mente es tratada de confundir. Los dardos de fuego, las estratagemas del infierno, las maquinaciones del infierno. Cuando de momento parece que el piso se está meneando, pareciera que la situación nos pega con la pared y nos deja sin respiración, y tratamos de buscar alivio, tratamos de buscar. Yo no sé si a alguien le hace sentido. Nos quedamos sin respiración, como que nuestro pensamiento no estamos coordinando como debemos. Como que hace 3 días estaba en victoria, pero 3 días después algo está pasando. He venido a darte una palabra a ti, a tu corazón. Alguien la recibe. He venido a darte una palabra con autoridad, con convicción, que viene un cambio para tu vida. Con convicción que si sigues creyendo, que si sigues confiando, hay algo que Dios va a hacer. Alguien Dios va a conectar, a alguien Dios va a tocar, a alguien Dios le va a hablar. Yo quiero ir por la línea de la pastora. Donde quiera que estén tus hijos, allí si sigues confiando, un profeta le va a hablar, un pastor le va a hablar, sea en el centro comercial, sea en el puesto de garaje. Aleluya. Alguien Dios va a levantar por el amor que te tiene y porque tú no has dejado de confiar en Dios. Alguien dice gloria a Dios. No dejes de confiar en Dios. Si tú dejas de confiar en Dios, tu familia cae. Si tú dejas de confiar en Dios, los planes se atrasan. Si tú dejas de confiar en Dios, el mal braviento te va a ahogar. He venido a hablarle a alguien en el espíritu. He venido a decirte en tu corazón y en tu espíritu, alentarte y decirte: no es tiempo de dejar de confiar en Dios. Llegó un tiempo de decir: Pedro, yo voy a caminar, Jesús, sobre las aguas, porque confío que el que me dijo ven, me va a sostener. Aleluya. Vamos, levante su mano y diga: yo voy a confiar en Dios. Aleluya. Quiero que le dé 5 ahí si puede. Gloria a Dios. Alguien y diga: confía en Dios. Dile: confía. Será mamá mansorama. Confía allá en tu casa, confía. Allá en el cuarto de intensivo donde está tu familiar, confía. Confía en el hospital. Confía en los rayos X que te van a hacer mañana. En el CT scan, confía en Dios. El Dios que te levantó una vez te vuelve a levantar. Confía que la empresa va a prosperar. Confía que tu finanza Dios te la va a devolver. Confía que hay restitución, gloria a Dios. Confía que tu matrimonio Dios lo va a restituir. ¿Habrá alguien que lo crea conmigo? La palabra es: confía en Dios. Confía en Dios. Porque mientras tú te mantengas yo confiando en Dios, tienes quien pelee por ti. Aleluya. Dije: tienes quien pelee por ti. Hay peleas que tú no las vas a pelear, Dios va a pelear por ti. Hay batallas que no te corresponden, Dios va a pelear. Shemaravanzo. Dios va a pelearlas por ti. Hay batallas que no te pertenecen, que mientras confíes en Dios, Dios te va a dar discernimiento, te va a dar sabiduría. Él va a abrir las puertas. No estás solo, dice el Espíritu, mientras sigas confiando en mí. Con dolor, con angustia, con pesadez, con desánimo, no dejes de confiar, dice el Espíritu, en Dios. Porque mientras confías, tú sabes que mientras has confiado, Dios ha abierto puertas. Dios ha puesto el enemigo por debajo de nuestros pies. Por lo tanto, no deje. Alguien dígame: yo creo que es una noche poderosa. Una noche poderosa para reafirmar nuestra confianza. Alguien por acá lo cree conmigo. Una noche para reafirmar, para afirmar, para establecer. Oigan, los Goliat quieren que tú no confíes en Dios, pero tú vienes contra mí con espada y jabalina. Habrá un David del 2022 en esta casa.
Habrá un David, habrá un David que dice, no me vas a confundir, tus palabras no me van a confundir, yo sigo confiando en el Dios de la eternidad. Tú vienes contra mí con espada, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Alguien aquí celebra. Tú vienes contra mí con fuerza, con ejército, pero del lado de nosotros, diga de mi lado, de mi lado, de mi lado, de mi lado, de mi lado está el Dios. Vamos, alguien dígame, no dejes de confiar en Dios. No dejes de confiar en Dios. Dígaselo a alguien para que no se lo olvide. Dile, no dejes de confiar. Dile, confía en Dios. Confía en Dios. Mira lo que dice la Biblia. Porque eso es lo que yo te puedo decir. Y suena nítido, chévere. Suena como que atractivo. Pero ¿qué dice la Biblia? Y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Hebreos 10:35. Y Hebreos 10:36. Voy a leer el 35 y luego leo el 36. Mire esto, mire qué manjar. Disfrútese esta palabra, hermano. El escritor de Hebreo, inspirado por el Espíritu, comenzó a escribir y escribió: por eso no dejen de confiar en Dios. Y cuando esta persona inspirada por el Espíritu declara que no dejen, es porque hay una posibilidad que pudiera llegar el momento. Hay un % que pudiera establecerse en tu corazón para que tú y yo en algún momento dejemos de confiar en Dios. Por eso Él comienza a hablar por el Espíritu y a decir, como yo sé que hay personas, esto es el Señor hablando y utilizando a alguien para que escriba, como yo sé que van a haber momentos, adversidades, momentos duros, noticias inesperadas, diagnósticos, noticias que tú no esperabas, que van a tratar de causar en ti desconfianza y decir, pero ¿por qué Dios no me cuidó? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué aquellos que son tan malos no les pasa a ellos? A alguien le estoy leyendo la mente por aquí en el nombre del Señor. ¿Y por qué me pasa a mí que yo te adoro, yo te honro? Yo vengo los lunes, yo vengo los miércoles, yo vengo por la mañana, por la noche, los viernes con los jóvenes, los domingos. Si abre un culto martes ahí estoy, aleluya, hago los ayunos. Estoy todos los días pegado al decreto profético de los 90 días. Vengo a los cultos, hago todo. Señor, y pareciera que te escondiste, pareciera que no estás, pareciera que no te acordaste de lo que hice, pero yo vengo a darte una palabra. No dejes de confiar en Dios. Aleluya. Alguien levanta su mano diciendo, yo confío en el Dios que estableció la palabra. Yo confío en el Dios que me habló. Alguien dígame, el consejo que da el escritor es, no deje de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Y mire qué interesante esto ya en estos minutos finales para poder orar y declarar una palabra sobre lo que estamos aquí en esta noche. Mire qué hermoso. No dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Solo así. Si dejas de confiar en Dios, de verdad, hermano, te tengo que decir que va a haber sequedad espiritual en tu vida. Las cosas no van a fluir. De hecho, yo no he visto en mi vida ninguna relación matrimonial, paterno-filial, patrono-empleado, pastor, hijo espiritual o pastor oveja, como usted quiera decirlo hoy. No he visto ninguna de ese tipo de relación y muchas más que sean saludables basadas en desconfianza. No he visto ninguna. No puede haber fluidez, no puede haber adelanto, no puede haber crecimiento, no puede haber cumplimiento de promesa, no puede haber cumplimiento de un pacto si hay desconfianza. Entonces Dios te está diciendo, el que no confía en mí desconfía. Si tú no confías en Dios, pues estamos desconfiando. Entonces Dios no puede operar en una atmósfera de desconfianza. No. Por eso que en esta noche tú y yo tenemos que convencernos, hermano. Y a lo mejor usted dirá, si el pastor supiera por lo que yo estoy atravesando. Y en efecto a lo mejor no conozco la dificultad extrema que estás atravesando. Estás ahí arrastrado. Posiblemente dijiste, voy al culto y si no pasa algo extraordinario ya me quito, no voy más.
no lo sé, pero Dios sabe lo que tú estás atravesando. Y como Él conoce lo que sucedió antes de lo que te está pasando y conoce lo que va a suceder después, alguien diga gloria a Dios. Él sabe lo que pasó antes de que te ocurriera lo que te está afligiendo, pero Él también puede ver lo que en los próximos días Él va a hacer a tu favor si sigues confiando en Él. A alguien le estoy profetizando de parte de Dios que hay puertas que han estado cerradas y Dios comienza a abrirlas. A alguien le estoy profetizando que ese diagnóstico médico va a cambiar. Cuando el médico lo lea de nuevo, se va a volver loco la ciencia. Va a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Sabe lo que va a pasar con algunos de ustedes? Que te van a repetir el rayo X, te van a repetir el CT scan, porque no creen que Dios puede hacer algo. Pero tú le vas a decir, yo he confiado en un Dios grande, en un Dios, aleluya, en un Dios sanador. Yo profetizo en tu vida, yo profetizo a tu familia, yo profetizo en la vida de tus hijos. Algo grande se acerca de parte de Dios, y mientras eso llega, yo sigo confiando en Dios, yo sigo estableciendo mi confianza. Tu Dios nunca te ha fallado, y te digo algo, nunca te va a fallar. Vamos, ese aplauso debe ser para el Señor muy fuerte, de agradecimiento y celebración. Y con ese aplauso, acompáñalo con un grito de gloria en esta noche. Gloria a Dios. No dejes de confiar en Dios. Cuando confiamos en Dios, mire, cuando usted no sepa qué hacer, le ha tocado momentos como ese que no sabe qué hacer. ¿Sí? Alguien le ha tocado como a mí. Ok. Pensé que estaba hablando con ángeles de momento. O sea, nos pasan momentos que no sabemos qué hacer. No sabemos cómo decidir. No sabemos si vamos a dar el paso, cómo lo damos, en qué momento. Nos ocurre a cada instante. Y a veces no sabemos qué hacer. Pero te tengo una noticia, diría el apóstol Wanda. Te tengo una noticia. Cuando tú no sabes qué hacer, Él sabe lo que vas a hacer. Y Él sabe lo que Él va a hacer a tu, aleluya, a tu favor. Hay momentos que no sabemos ni qué decir, pero Él sabe lo que Él va a decir y declarar. Por eso en tus mayores momentos de confusión, yo quiero que tú recuerdes eso. Lo decía mi hermano Junior ahorita, dile a tu alma, ordena a tu alma. Y decía mi hermano Junior, recuérdale lo que hizo por ti. Recuérdale cuando andábamos sin fe y sin esperanza. Recuérdale cuando estábamos tirados espiritualmente. Recuérdale cuando estabas hundido en la depresión, que ni siquiera de tu cuarto podías salir. Recuérdale a tu alma lo que hizo Dios contigo. Recuérdale. Tráelo a memoria. Ese mismo Dios no ha cambiado. Gloria a Dios. Ese mismo Dios que alguien dijo aleluya, por acá me muevo por acá. Ese mismo Dios, pastora Zulema, el que lo hizo una vez, lo vuelve a hacer. Alguien lo cree conmigo. El que lo hizo una vez, lo vuelve a... Vamos, levante su mano. Yo sigo, vamos, y declare, yo voy a confiar en Dios. No importa lo que esté pasando. No importa lo que yo pueda ver, lo que pueda escuchar, lo que otros puedan hacer. Confiamos en Dios. Él sabe lo que va a hacer. Confiamos en Dios. Él sabe lo que va a decir. La promesa te la hizo Él. El pacto lo hizo Él. El que te prometió fue Dios, y Él va a cumplir. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Vamos a orar. Eso es lo que quería decirte. Confíes en Dios. Que confíes en Dios, porque hay veces que hay como que afirmarlo y reafirmarlo. Confiar en Dios. Confía en Dios aún en los momentos más débiles en tu vida. Mira este verso. ¿Tiene la hojita por ahí? Ahí están los diáconos repartiendo la hojita. Mientras ellos la reparten, quiero que escriba su petición y en algún momento vamos a hacer el llamado. Y si usted quiere la oración, se queda aquí en el altar y vamos a orar. Pero hay otro verso en lo que hacemos esta dinámica. Hay un verso que quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque me hace mucho sentido de la manera que lo expresa esta traducción. Filipenses capítulo 4. Capítulo 4, verso 6. Es hasta el 8, pero vamos a leer hasta el 6. Mira lo que dice la Biblia mientras usted se prepara. Escriba ahí su petición. Tengo aquí, le voy a dar varias buenas noticias. Mire, mientras hablábamos ahorita y orábamos, llamó una mujer de Cataño, desde Cataño, y dice que está viendo a través de Facebook. Quizá está viéndonos ahora. Ahí usted, Ana Rivera. Y mientras está viendo dice, acepto al Señor como Salvador.
¿No cree usted que podemos celebrar esta gran victoria que esta noche? Ana Cruz Rivera, Ana, te bendecimos en el nombre del Señor. Qué bueno esa decisión que acabas de tomar de aceptar a Cristo como Salvador de tu vida. Algo maravilloso Él ya está haciendo a tu favor. Y también tu hermana Janet nos llama para que oremos por salud. Ella es ella. Pues vamos a declarar sobre Janet también, en nombre del Señor, que está en emergencia. Y nosotros, bueno, eso es lo que hemos estado hablando, de sanidad, de que Dios pueda hacer algo poderoso. Yo sé que esta es una mujer que le cree a Dios también y que sabe que Dios puede hacer algo poderoso. Mira, antes de que podamos orar, mira lo que dice la Biblia en el libro de Filipenses, el capítulo 4, el verso 6. Mira qué hermoso, nueva traducción viviente. No se preocupen por nada. ¿Por qué te tienes que preocupar? No te preocupes por nada. En cambio, o sea, lo que vas a hacer en vez de preocuparte es que vas a orar por todo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama un intercambio. Tú vas a intercambiar toda preocupación, todo lo que te está trayendo ansiedad a tu vida, lo vas a cambiar en vez de por preocupación, por oración. ¿Será tan difícil hacer eso? Yo creo que podemos hacerlo. Yo creo que podemos establecer un intercambio. Dice el Señor, desde hoy en adelante confío en ti. Y esa confianza me hace establecer que hago un intercambio. Oro por todo, aleluya, y no me preocupo por nada, aleluya. Oro por todo y no me preocupo por nada. Y mira cómo sigue diciendo este verso. Díganle a Dios. O sea, el apóstol Pablo nos dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. A mí me parece muy impresionante esta palabra. Es la palabra de Dios. Es lo que trae cambio a nuestro corazón. Es lo que nos afirma en su camino. Y yo creo que es un consejo bíblico que debemos tomar en esta noche. Dile el verso 7, vamos al verso 7. Y dice, si hacemos esto, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Y sigue diciendo, la paz de Dios cuidará su corazón, cuidará su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Bueno, leo hasta el 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Digo el apóstol Pablo y lo digo yo también. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Póngase en pie en esta hermosa noche. Queremos orar. Queremos orar en esa misma confianza. Vamos a hacer dos cosas en esta noche. Antes de irnos, yo quiero que usted venga en confianza y depositemos ahí nuestras peticiones. Y si hay alguien que está enfermo, sí puede llegar. Que alguien que esté enfermo o quiere la oración, quiero que se quede acá frente al altar, porque vamos a orar. Y vamos a orar en confianza. Confiamos en Dios. ¿En quién vamos a confiar? Si los sistemas de las naciones están decayendo, se están yendo al piso. ¿En quién vamos a confiar? Los gobiernos. ¿En quién vamos a confiar? Solo nos queda confiar en Dios. Solo nos queda confiar en el Dios de la eternidad, el eterno presente, el grande, el Jehová de los ejércitos, el alfa, el omega, principio, final. Aleluya. ¿En quién vamos a confiar si no en nuestro Dios, el que ha estado peleando por nosotros? Eso es una muestra de confianza. Aleluya, aleluya. Qué bendición dejamos. Aleluya. Vamos a adorar, vamos a cantar eso 2 o 3 veces, sí, antes de orar. Aleluya. Precioso. Con mi
transformado yo seré. Seguimos adorando y declarando en esta noche. Con mi fe Algo Dios está haciendo y moviéndose con poder. alcanzaré. Algo Dios comienza a hacer en esta noche con tu vida. Comienzas a sentir los ríos de agua viva dentro de ti. Hay un fluir del Espíritu. Aleluya. La mano de Dios te toca en esta hora. Aleluya. Allá en tu casa recibe la palabra, recibe un milagro, recibe liberación de Dios. Aleluya. Tu mano, Señor, tu mano. Oh, tú eres el consolador, el consolador, el consolador. Oh, mi fe, más de ti sobre ellos ahora mismo. Los que vinieron a buscar al altar, tú se lo entregas como Dios grande y misericordioso. Recibe el milagro de Dios, más de Dios. Aleluya. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Y Él es capaz de operar cualquier milagro de liberación, de libertad. Todo lo que le pides al Señor, cree que Él puede hacerlo. Confía en el Señor, confía que Él, toda cadena espiritual, dice la Biblia que el yugo se pudre a causa de la unción. Todo lo que atormenta tu mente, tu corazón, todo lo que te dice que no puedes salir, que no puedes adelantar, hoy yo vengo a darle una orden en el mundo espiritual. Cese y desiste todo pensamiento contrario. No hay pensamiento de suicidio, jamás lo habrá. Oh, Jesús, declaramos liberación sobre tu vida, sobre tu corazón. Eres libre en esta noche. El poder de Dios te hace libre. El poder de Dios te hace libre. Vamos, adoremos al Señor. Vamos a hacer esa declaración que es hermosa. Esa declaración es hermosísima. Oh. Con mi fe Gloria. te alcanzaré. Vamos a que quede gloria a Dios. Con mi fe Alguien diga: te tocaré. te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Ríete conmigo, ríete conmigo. Con mi fe Sobre el Espíritu de Dios. te Tú tienes el poder, tú tienes el poder. Más de ti. Más de ti, más de ti. Algo está haciendo Dios, algo está haciendo Dios esta noche. Algo se está transformando. Manso, man. Y avanzote. Algo se está transformando. Toda muralla espiritual, todo aquello que no permite fluidez de tu espíritu, ahora mismo, por el poder de Jesucristo, hecho está sobre tu vida. Hecho está, hecho está. Aleluya. Padre,
Declaro sobre tus hijos que han pasado al altar. Tu misericordia está con cada uno de nosotros, Dios. Hablo palabras de fe, hablo palabras de esperanza, hablo palabras de visitación, hablo palabras de transformación. Ellos confían en ti, Dios, y por cuanto confían, caerán 1000 y 10,000 a su lado, a su diestra, pero a ellos no van a llegar. Lo que tú dijiste desde el principio lo verán cumplido, Semana Mamá. Lo que tú dijiste, Dios, lo que tú pronunciaste desde la eternidad, se mueve tu mano a favor de ellos. Ellos son consistentes en creerte, en confiar. Ellos no se atreven a dar un paso si tú no lo confirmas, si tú no dices, Dios. Por lo tanto, tú has dicho: al lugar de expansión te he traído, al lugar de esperanza te he traído, al lugar de pastos frescos te he traído. No dudes más. No fue que saliste, fue que yo te traje a este lugar. Yo te traje para restaurar, te traje para planificar, te traje para mostrarte el plan. Se fue la duda. Fui yo el que lo hice. No hubo mano humana, lo planifiqué yo. Fui yo el que lo hice, dice el Espíritu de Dios. Nadie te sacó. Yo los traje y los sembré en este lugar. Se tarabacá y confirmación pedían, confirmación tienen del Espíritu. Aleluya, aleluya. Se acabó la pausa. Se acabó la pausa. Se acabó, se activan los dones que Dios puso en ti. Se activa lo que Dios te prometió, se activa y activación. Vamos. Aleluya. Eterno Dios. Levante su mano. Levante su mano. Padre, yo te doy gracias por tus hijos y hijas que están en este lugar. Toda enfermedad es sana ahora mismo. Ella confía en ti. Ella te cree a ti por encima del diagnóstico, de los papeles, de los documentos. Ella cree que tú puedes hacer en el último instante un milagro. Por eso vino al altar, Señor, buscando. Yo declaro un tiempo de esperanza. Viene refrigerio para ustedes. Viene refrigerio para ustedes. De refrigerio para ustedes, de calma. Verás bonanza, verás bonanza. Vamos, alguien diga amén en esta noche. Algo Dios está haciendo, algo Dios está haciendo. Algo Dios está haciendo. Vamos, alza tu voz, alza tu voz, alza tu voz. Se va a avanzar. Viniste a buscar algo, dice el Espíritu. Y te lo entrego, te lo entrego, te lo entrego. No hay retraso. No hay posibilidad ni agenda humana que pueda por encima de lo que ya yo te dije. Lo que hago es confirmándote lo que te hablé, estableciéndolo. Te dije que lo vas a ver, te dije que vas a caminar. Te dije que te lo voy a entregar y te lo entrego. No fue pérdida, no fue pérdida. Fue una enseñanza. Es un proceso del cual saldrá. Me dice el Señor que te diga. Me dice el Señor que te diga que te va a hacer mucho sentido. Del horno saldrás sin quemadura. Del horno saldrás sin olor a humo. Porque no vas a salir con tu fuerza. Él está metido contigo. Él
se mete contigo en el horno. Manso, mamá. Desde hoy tu fe aumenta. Hoy tu fe aumenta. Hoy hay algo que Dios establece en tu mente. Hay algo en tu mente que Dios comienza a hacer. Cosas que no creía Dios va a hacer. Para que las veas. Cosas que tú has dicho no es posible. Dios te dice esta noche. Tomo tus neuronas, tomo tus conexiones cerebrales y las conecto con la fe, con lo que yo dije, con lo que te prometí aun cuando eras niño, aún en todas las pocas posibilidades que tenías. Yo fui el que te cuidé, yo fui el que te protegí, yo fui el que hice, yo fui el que el puente, me dice el Señor, el que me metí contigo, Raman Sota, el que establecí vida sobre ti. Y si me viste en tu niñez, me vas a ver ahora en tu adultez como nunca antes. Viene un tiempo donde verás mi gracia, mi favor. Viene un tiempo. Viene un tiempo de vida empresarial como nunca antes. Viene un tiempo de vida empresarial como... Vamos, alguien dígame por el amor a Dios. Alguien tiene que celebrar esta noche. Yo declaro que lo que viniste a buscar lo recibes ahora. El toque del Espíritu sobre ti, el toque de la gloria sobre ti, el toque del Salvador, del Restaurador, del Grande. Hay libertad de Espíritu sobre ti. Sopla, sopla. Vamos, alza tu voz. Que cada bendición que esté en este lugar es contenida. Yo declaro que en las próximas 24 horas, 36 horas, 48 horas, 72 horas, algo Dios comienza a hacer. Quizá en ese tiempo no verás finalizado lo que Dios va a hacer, pero verás que algo en las próximas 24 horas se va a levantar a tu favor. Verás que en las próximas 24 horas algo se va a levantar a tu favor. Algo se va a levantar a tu favor. Algo se va a levantar a tu favor. Te dice el Señor, tu empresa no terminó, yo te la entrego. Y esta vez va a ser más grande. Esta vez te va a conocer la isla entera. Esta vez no será un territorio solamente. Esta vez no será un pueblo solamente. Esta vez será Puerto Rico entero. Oh, vamos, alguien da un grito de gloria en esto. Milagros, prodigios en este lugar. Yo siento en mi corazón que hay testimonios que se levantan de estas peticiones. Que usted va a testificar en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Mire qué hermoso estos niños. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaramos bendición sobre ellos. Extienda su mano. Mire qué cosa más linda, hermano. Hubiese querido yo tener esta oportunidad a esta edad. A la edad de estos niños. Que alguien me trajera al altar. A esta edad. El día él habló por él. Parece mi Mire esto, mire qué hermoso. A la edad de 10 años, yo lo testifiqué en la última prédica y lo he dicho varias veces. A esta edad, a los 10 años, una pistola calibre 38 la pusieron aquí en mi sien para terminar a la edad de este nene. Y entonces proféticamente yo hablo vida sobre ti. Vamos, alguien solo uno dijo amén. Proféticamente sobre ti. Aleluya. Serás un predicador de la palabra. Aleluya. Vamos, alguien se une conmigo. Serán predicadores de la palabra. Gloria a Dios. Me sentaré a escucharlos predicar. ¿Alguien lo cree conmigo? Yo lo creo, hermano. Si Dios lo hizo conmigo, esta edad hizo toda una transformación poderosa. ¿Cómo no hacerlo? Ellos pidiendo al altar. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios por estos niños. Aleluya. Quiero que adoremos al Señor. Ya nos hemos extendido un poquito el tiempo. Pero hay cosas que Dios a veces hace. Y yo sé que no vamos a pelear por 3 o 4 minutos. Así que vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrenda en esta noche. Aleluya. Nuestros diezmos y ofrenda. Aleluya. Venga a sus pactos. Declaren el nombre del Señor. Y venga, como dice la Biblia, con gozo,
y con alegría. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Le esperamos el miércoles en la mañana en nuestro tabernáculo de oración a partir de las 9 de la mañana. Y en la noche estará predicando. Ya el apóstol ya llega, va a estar el miércoles con nosotros, pero va a estar predicando directamente desde la Florida, ministerio Sanando la Tierra. El apóstol Alex Castro, sé que vendrá con una palabra poderosa este próximo miércoles. No se quede, invita a alguien. Y les recuerdo también que el próximo viernes, el primer viernes de septiembre, el día 2, tenemos nuestra media vigilia, que usted debe invitar a alguien y estar en la casa del Señor. Así que declaro bendición, más bendición sobre tu vida. Declaramos en el nombre de Jesús que Dios te lleva con bien, libre de accidentes, libre de incidentes, y que algo grande Dios te revela durante la noche. Y declaro también que tendrás un sueño reparador y un descanso impresionante para mañana. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén. Y yo declaro sobre ti y tu familia que mañana será el mejor martes de tu vida, en el nombre de Jesús. Y el que lo crea diga amén. Bendecimos al grupo Regeneración. Les amamos, Pastor Ramón. Bueno, y todos los... Para Teresa. Happy birthday. Vamos, Teresa.